Que una compañía como McDonald's, que está en el mundo entero, que vaya absolutamente donde vayas hay una M, que dan de comer a 500.000 de personas en España al día, que se fijen en ti. Dani García. Dani García. Dani García. Una figura icónica y referente, premiado con 3 estrellas Michelin y con una facturación anual de 60 millones de euros. Cuando al final te dan las 3 estrellas, lo disfruté mucho ese mismo día y al día siguiente, cuando terminó, llegué a mi casa, se había fumado. Para mí el éxito es tremendamente efímero porque te quedan tantas cosas por delante. Cuando un chico joven quiere ser cocinero, distorsiona mucho la realidad. O sea, yo creo que hay que ser tremendamente frío, tremendamente autocrítico, dejar el ego en un bolsillo donde no pueda salir. Hay un momento en la vida en el cual tú decides crecer. Lo que tienes que hacer es lo que tú verdaderamente pienses que te hace feliz. ¿Cuál crees que son los ingredientes fundamentales para que un restaurante tenga éxito? Hay una que es fundamental en todo, que es el... Muy buenas, ¿cómo estáis? Club del 1%. Tenemos un mega invitado hoy aquí con nosotros. Estoy muy entusiasmado de esta entrevista. Vamos a tocar la parte más empresarial de una figura icónica y referente en España y en el mundo entero. Tenemos a Dani García, premiado con 3 estrellas Michelin. Consiguió la primera en el año 2000, convirtiéndose en la persona más joven en conseguir dicho galardón. A día de hoy su grupo cuenta con más de 1.200 empleados y con una facturación anual de 60 millones de euros, con restaurantes en Marbella, Madrid, París, Dubái, Londres, Nueva York. Ha colaborado con las empresas más grandes del planeta y le tenemos aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Dani, por estar aquí y nada, un placer, la verdad. El placer es mío, la verdad. Yo antes de nada quería, bueno, por empezar con una pregunta más global, ¿no? Dani García, cocinero, creativo, empresario, muchas cosas. ¿Cómo te definirías y a lo mejor en qué orden? Bueno, me cuesta definirme como empresario, evidentemente, ¿no? O sea, cuando naces cocinero profesionalmente hablando y llegas un poco a esa edad, yo quiero seguir siendo cocinero, ¿no? Lo que pasa que es cierto que llega un momento también en el que quieres controlar todo lo que hay a tu alrededor, ¿no? O sea, no me vale solo esa parte creativa, esa parte un poco más artística, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, porque al final... Siempre he pensado o siempre ha llegado un momento en mi vida o en mi carrera que he decidido que el arte o la parte creativa debería ser sostenible, ¿no? Por lo tanto, al final entra otro punto más a nivel empresarial que quieras o no, no hay que dejar de mirar, ¿no? Ok. Y por ir también un poco más allá, si nos puedes contar un poquito los inicios cuando eras, incluso me iría a atrever, ¿no? A niñez, ¿no? Tenías esas inquietudes por crear cosas, por... Bueno, son inicios yo creo que naturales, ¿no? O sea, empiezo con 15 años a querer ser cocinero, no por nada, sino porque al final no quería ir a la universidad, no quería estudiar, al final tus padres te dicen, oye, tienes que dedicarte a algo, ¿no? O sea, viviendo en Marbella me encantaba el mundo de la cocina, me encantaba un poco, con mi padre iba todos los sábados al mercado, mi madre y mi abuela cocinaban muchísimo, y era algo un poco como muy natural en mi vida, ¿no? O sea, como te decía, un poco sábado iba al mercado con mi padre, cocinaba con mi padre, el domingo íbamos a algún restaurante. Entonces todo ese mundo, además de vivir en Marbella, donde a nivel hotelero, en aquel momento y ahora evidentemente también, ¿no? Había hoteles súper importantes de 5 estrellas de lujo y la hotelería, el turismo era algo vital. Pues mira, al final me llamó mucho la atención y con 16 años empecé a decidir que quería ir a una escuela de hostelería. Me fui con 17, así que de 17 a 19 estuve en una escuela de hostelería y a partir de ahí pues ya salí, ¿no? Y has conseguido todo esto que ya hemos mencionado, sobre todo más centrándonos en la parte empresarial, ¿no? Estamos hablando de 1.200, puede fluctuar un poco, lo pillé el artículo. Sí, fluctúa si es verano o invierno, ¿no? En verano evidentemente hay más que en invierno, ¿no? Sí. Y bueno, hitos de facturación y has dicho, bueno, yo como empresario no tanto, pero mi pregunta va más allá, va cuando tú te encontrabas 17, 18 años, ya tenías claro, voy a ser cocinero. ¿Cómo tenías esa ambición? ¿Tú pensabas ya en grande o sencillamente estabas pasional por ello? Hay que remontarse un poco a esa época. Ser cocinero en aquella época no es ahora. O sea, quiero decir, o sea, yo cuando le dije a mi madre y a mi padre quiero ser cocinero, bueno, mi madre me iba a matar. Me decía, oye, o sea, al final, ¿por qué no haces como cualquiera de tus amigos que va a la universidad, que estudian Derecho, Administrativo, cualquier otra cosa, ¿no? Y tú te vas a ser cocinero, ¿no? O sea, no tenía el nombre, ¿no? O sea, que tiene hoy día, ¿no? Ser cocinero con 17 años en 1995, 96,
era como aquella profesión metida en un agujero negro, o sea, realmente era así un poco y se veía un poco la figura del cocinero como algo un poco oscuro, si te diría, ¿no? Honestamente se veía un poco así, ¿no? Por lo tanto, no es lo mismo que ser cocinero ahora, ¿no? Y en aquel momento, pues, básicamente me puse a cocinar porque era algo realmente vocacional, ¿no? O sea, no sé si ahora muchos chavales que empiezan es vocacional 100% o porque han visto programas de televisión o han visto que los cocineros hoy día acuden a 1.000 millones de sitios, tienen un poco más de fama, se hacen fotos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final ser cocinero de aquella época o ser cocinero de ahora, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, no empezaste con esa ambición global, sino era más porque te apasionaba lo que hacías y... No te imaginas que puedes llegar ahí. O sea, Ok, quiero decir, wow. o sea, esto al final, no sé, cualquiera que quiera ser futbolista con 16 años, si llega lejos sabe lo que le va a pasar sí o sí, ¿no? En aquel En aquel momento, momento. oye, ser cocinero lo único que te podía trascender es hacer feliz a la gente a través de tu comida, pero a la que venía a tu propio restaurante, ¿no? O sea, el hecho de estar, yo qué sé ya, en una revista y tal y cual, evidentemente había cocineros famosos, pero no existía internet, o sea, yo no sabía físicamente cómo era Juan María Arzac o cómo era Ok, Martín Berasategui, ¿no? O sea, hoy día wow. cualquier cocinero joven que sale, todo el mundo sabe su cara, lo que hace básicamente diariamente a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero No en aquella sabías porque época no no. habían artículos, Bueno, no fotos, había, no, había no, no había. alguna revista que otra y me gastaba prácticamente todo el dinero que tenía en libros de cocina. O Wow. sea, era un poco la única información que tenía del mundo de la cocina, ¿no? De la alta cocina. Y en aquel momento, o incluso ahora, ¿qué es lo que más te llena de todo el mundo en general de la cocina? ¿Sería la cara de satisfacción de los comensales, más estar tú en la cocina y el proceso creativo, que es lo que más... Yo creo que nunca debe perder el norte lo que verdaderamente es cocinar, ¿no? O sea, al final la palabra experiencia está muy manida, pero en el fondo es algo Total. similar, ¿no? O sea, al final, oye, tienes la posibilidad de que, como te decía, ¿no? Con tus manos hacer un trabajo realmente artesano para hacer feliz a la gente. O sea, no hay profesión tan bonita y tan directa, ¿no? O sea, que puedas hacer tú mismo con tus manos para hacer feliz a la gente, ¿no? O sea, por lo tanto, yo creo que uno no debe perder el norte, que cocinar es básicamente eso. Literalmente, literalmente. Bueno, te voy a hacer una contrapregunta fuera del guión. Dicen que no sé si eres espiritual o no, pero dicen, ¿no? Normalmente que si le pones amor o felicidad o tu energía a la cocina, ¿tú crees en ello? ¿No? Creo verdaderamente que la cocina tiene que tener alma, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, hay que darle mucha más importancia a lo que tiene. Yo siempre digo que un gesto o dos, o sea, un poco más de sal o de pimienta o añadir un poco algún tipo de especia. Si habéis visto Ratatouille, o Sí. sea, la cocina tiene mucho de esa película, o sea, tiene mucho de Ratatouille, ¿no? O sea, de pronto sube, tira una cosa, otra, la prueba, ve que le falta algo, o sea, puede haber sabor, pero a lo mejor no hay aroma, necesitan meterle ese aroma, o sea, esto es la cocina, o sea, Joder. lo podemos llamar espiritual o no, no lo sé, pero que hay muchas cosas detrás, verdaderamente es cierto. Es una cuestión de paladar, de probar y de ir buscando el sabor perfecto y el que más emocione, ¿no? Nice. Voy a saltar a una pregunta global para también a todos aquellos jóvenes emprendedores, a lo mejor restauradores que nos están escuchando. ¿Cuál crees que son los ingredientes fundamentales para que un restaurante tenga éxito? A lo mejor tres Bueno, ingredientes. es igual, ¿no? Es sal, es pimienta, o sea, quiero decir, ese salazón, ese aroma, no, hay muchas cosas, ¿no? Realmente, yo, por ejemplo, cada vez que me pongo a crear una marca, intento por lo pronto darle sentido, ¿no? O sea, si tú le das el sentido, la gente lo encontrará también, ¿no? O sea, todas las marcas que tú puedas pensar, ya sean de restauración o no, tienen sentido y tienes claro lo que es, ¿no? Cuando vas a un determinado marca de ropa para comprarla, sabes verdaderamente qué es lo que la define, qué es su estilo, cuál es su precio, etcétera, etcétera. En un Ujú. restaurante es básicamente un poco lo mismo, ¿no? O por lo menos mi obsesión, ¿no? El cerrar por completo desde el nombre hasta cualquier cosa que pase en el restaurante y que toda sea un círculo que abras y que cierras, ¿no? Y que al final tú vayas sabiendo lo que te vas a encontrar y el precio que vas a pagar, ¿no? O sea, para mí eso es fundamental, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál crees, por otro lado, que son las equivocaciones, digamos, esos errores de novatos que pueden llegar a cometer los jóvenes restauradores a la hora de montar o primerizos a la hora de montar un restaurante, que es lo típico que a lo mejor la gente comete? Esa profesión es tremendamente difícil, ¿no? Yo Lo creo sé. que el 90% de la gente comete errores, ¿no? O sea, incluido nosotros, ¿eh? O sea, quiero decir, o sea, todo el mundo comete errores
por creerse fuera de la realidad, por ver una cosa que no es. O sea, yo creo que hay que ser tremendamente frío, tremendamente autocrítico, tener los pies tremendamente en la tierra, dejar el ego en un bolsillo y en un agujero también negro donde no pueda salir o que salga lo menos posible. Pero verdaderamente tener un poco la data también de todo lo que pasa en el restaurante. Es una profesión la nuestra que no ha sido para nada profesionalizada en términos empresariales, yo creo, ¿no? O sea, siempre decíamos un poco hace años que al final cualquiera abría un restaurante, subía la persiana, se ponía a vender cosas al precio que creía que tenía que vender y claro, entraba dinero y luego no sabías cuánto salía. Entonces un poco ahí es donde está un poco el error, ¿no? El creer que es algo tan sumamente sencillo, ¿no? Cuánta gente hoy día con 4 amigos monta un restaurante y lo abre, ¿no? O sea, ¿no? Yo he escuchado a gente venir y decir, no, es que el de los refrescos, el de la cerveza me paga tanto y ya con eso hago. O sea, quiero decir, algo muy ambiguo y para nada real, ¿no? O sea, yo creo que tener toda la info de lo que pasa verdaderamente en el restaurante es algo fundamental para poder tener un poco más de éxito y donde precisamente está el fallo en muchas ocasiones, que no sabes ni lo que verdaderamente pasa. Sabes cuánto entra, porque todo el mundo habla de facturaciones, que eso está muy bien, pero cuánto se queda. O sea, te quiero decir que al final es verdaderamente lo importante, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo te quiero hacer una contrapregunta con ello, porque ahí, bueno, hay un dicho, ¿no? Que creo que dice el ojo del dueño engorda al ganado. Yo sé que tú estás Ya, claro. constantemente también viajando, pero a la vez has conseguido escalar, en este caso, tu grupo, restaurantes en distintas localizaciones y demás. ¿Cómo se hace ese proceso de delegar o de escalar un concepto, ¿no? Hay un momento en la vida en el cual tú decides crecer. O sea, en cuanto tú decides crecer, sabes que vas a perder una serie de sensibilidad con la diferencia de estar en tu propio restaurante día a día. Pero para eso hay una cosa también que se llama equipo. O sea, decir, o sea, y para eso también hay una cosa que se llama el intentar transmitir todo lo que es tu idea del restaurante al equipo, ¿no? Yo siempre digo que eso al final es piramidal. O sea, yo hablo con mi equipo más directo, ese equipo más directo habla con su equipo más directo y así me sale el andaluz, ¿sabes? Y así sucesivamente hacia abajo, hacia todo el equipo, ¿no? Hasta la última persona, porque todo el mundo es importante en un restaurante, ¿no? No hay otra manera de hacerlo. O sea, al final tienes que tener fe y sobre todo tienes que tener fe en la gente que está a tu lado, ¿no? O sea, eso es fundamental. Y yéndonos más, adentrándonos en ello, ¿cuál es la visión o filosofía del grupo Dani García y qué es lo que le transmites a esos allegados? Bueno, espero que nunca nos desviemos un poco de la visión real que tiene la compañía, ¿no? O sea, al final, yo cuando dejé las 3 estrellas Michelin tenía tremendamente claro lo que quería hacer, ¿no? O sea, al final, esa es la punta de la pirámide que yo decía también, por volver un poco a esa figura geométrica que para mí la verdad que es fundamental. O sea, una vez que la tienes ahí, la giras hacia el otro lado y haces lo que nosotros llamamos la pirámide inversa. Y era muy sencillo, ¿no? O sea, era básicamente coger toda esa gente que también había estado conmigo y que había llegado ahí eh, y hacer que hiciéramos otro tipo de conceptos mucho más cercanos a un público más normal, ¿no? O sea, yo siempre digo, hay gente que se enfada del mundo de la alta cocina cuando lo digo, pero me parece mucho más fácil hacer un menú de 300 euros que un menú de 50. O sea, yo creo que eso es de sentido común, no es una cuestión de rareza, ¿no? Y eso es lo que quería siempre, ¿no? O sea, oye, coges un poco todo esos 25 años que tienes o que te ha dado la alta cocina, ¿no? A nivel técnico, a nivel conceptual, a nivel de abrir puertas, de pensar un poco más allá de la caja, ¿no? O sea, eso te lo ha dado la alta cocina todos esos años, ¿no? Bueno, ¿eres capaz de llevarlo a un concepto de 50 euros o no? ¿No? O sea, manteniendo un poco, evidentemente, esa parte conceptual, pero sabiendo que no tienes ni la misma capacidad ni de encontrar género, ni de capacidad de gente que te lo haga, ¿no? O sea, por lo tanto, un poco ahí es donde está, en ese equilibrio es lo que hemos querido ser siempre como compañía, ¿no? Con diferentes marcas, ¿no? Totalmente. Yéndonos más a tu parte más personal, ¿cómo es un día en la vida de Dani García? Sé que fluctúa mucho y depende de muchas cosas, pero Es que todos los en días son general. diferentes, ¿no? O sea, hay una parte positiva en ello, hay otra parte negativa. Yo recuerdo una época de mi vida en la cual me di cuenta de que a la hora de crear diferentes conceptos era muy difícil para mí
sacarme el chip de una cosa y meterme otra, ¿no? O sea, al final todavía seguía con un restaurante de 2 estrellas que quería ser 3, ya teníamos Vivo, ya teníamos Lobito. Era tremendamente complejo sentarse y decir, voy a ponerme a cambiar el menú de un 2 estrellas que quería ser un 3, voy a ponerme a cambiar el menú de un chiringuito que al final hay mucho en Málaga y que tiene que diferenciarse en algo porque al final llega mi nombre, voy a cambiar la carta de Vivo, o sea, eso durante una época de mi vida fue tremendamente complejo, pero luego aprendí a disfrutar de ello y aprendí a separarlos, ¿no? O sea, un día decidí, oye, si me pongo el traje de Vivo, me pongo el traje de Vivo, si me pongo el traje para trabajar para una multinacional, me lo pongo también y disfruto muchísimo, y si me pongo el traje de un 3 estrellas Michelin, pues me lo pongo. Por lo tanto, eso al final hace que mi vida sea esa montaña rusa. O sea, es decir, es una montaña rusa donde un día está haciendo cosas para una multinacional que da de comer a 500.000 de personas a un precio muy barato, y otro día está haciendo un plato para un 3 estrellas Michelin, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. Yo creo que esa cuestión es algo muy común en los emprendedores, de tener muchas gorras o trajes, como dices, pero sí, sí. Quería ir más también dentro de dos patas, ¿no? Está Dani García, digamos, personaje, Dani García persona. ¿Cómo lo diferencias? ¿Qué importancia le das a una marca personal? ¿Cómo... bueno, hay mucha diferencia entre comillas, ¿no? Porque al final tampoco, pues, no soy actor. O sea, no puedo actuar sobre mí mismo, pero probablemente el Dani García persona es mucho más tímido, mucho más tranquilo. Me da mucha vergüenza todavía que la gente me pida fotos por la calle, me salude, me Oh, diga cosas. O sea, sigo siendo un poco esa misma persona que hace 1000 años, ¿no? Yo me encantaría hacer lo que hago sin que nadie supiera que soy yo. O sea, digo, la verdad, o sea, si pudiera elegir, ¿no? Y así soy como persona, pero que al final también aceptas. No se llama personaje porque suena raro, ¿no? sí, sí. O al final es el Dani García cocinero, ¿no? Yo recuerdo una frase, me decía Fernando Adriano, o sea, es que una cosa cuando tienes la chaquetilla, otra cosa cuando te la quitas, ¿no? De cocina, ¿no? O sea, pues es un poco así, ¿no? O sea, ya cuando te metes en plan cocinero, pues evidentemente das por hecho de que hoy, por muy tímido que sea, estoy aquí hablando contigo. O sea, por lo tanto, ¿por qué? Porque asumo que es mi trabajo y que es lo mejor para mi trabajo y para la marca y para lo que tengo que hacer. O sea, por lo tanto, al final no me cabe la menor duda de que cualquier cosa que pudiera tapar mi timidez como persona, o sea, la acabas ejecutando porque es lo bueno para ti, para tu marca y para la compañía, ¿no? Totalmente. Y has dicho, no, ojalá no ser conocido, o sí, pero a la vez también corroboras que este tiempo que nos estás regalando es positivo para todo. Entonces, ¿le recomendarías a jóvenes cocineros, restauradores, emprendedores, el tener una presencia a nivel marca personal, en redes sociales o en... Es vital ser algo y tener personalidad, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental en la vida para cualquier otra marca, sea o no de restauración, o no sea cocinero, ¿no? O sea, Total. la personalidad es, yo creo que lo que es tuyo, solo propiamente tuyo y solo tú puedes manejar, ¿no? Por lo tanto, es fundamental en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en el mundo de la cocina en concreto, lo único que le diría a un chico joven que empiece es olvidarte de todo lo que pasa a tu alrededor, ¿no? O sea, quiero decir, céntrate en lo que verdaderamente es importante, que es el restaurante, el dar de comer a tus clientes y de que tus clientes salgan satisfechos pensando que lo que han recibido está bien pagado, ¿sabes? O Ujú. sea, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Hoy día me da la sensación también de cuando un chico joven quiere ser cocinero, hay muchísimas cosas alrededor, ¿no? Y muchísimo que yo llamo en ocasiones atrezo que distorsiona mucho la realidad de lo que tú verdaderamente tienes que perseguir, ¿no? O sea, si luego evidentemente hay una parte tuya de tu ego que se satisface viniendo a una entrevista, saliendo en la tele o haciendo, no sé, cualquier trabajo para una gran marca, adelante, pero que eso es secundario y vendrá si has hecho lo primero, ¿no? O Total. sea, yo creo que lo primero es fundamental y de eso Bien. depende un poco del éxito que te pase lo segundo, pero no pienses en lo segundo para hacer lo primero, ¿sabes? O sea, Ujú. no... Totalmente fundamental. Bueno, ya lo hemos tocado, pero dentro de esa marca personal también están los premios, los galardones. En este caso, el tema de la estrella Michelin, yo creo que todo el mundo conoce como concepto que es,
Pero quería ver tú cómo, o sea, yo por ejemplo a nivel emprendedor, todo el mundo busca también el Forbes, ¿no? El estar en Forbes, en el mundo de la cocina, la estrella Michelin. ¿Tú cómo ves la importancia que tiene eso? Y para aquellos que incluso yo creo que todo el mundo sabe qué es, pero no muchas veces cómo se consigue o cuál es el proceso. Es que probablemente le haces la pregunta al cocinero inadecuado, o sea, Ujú. decir, o sea, porque al final es cierto que para mí es súper importante, pero probablemente muchas de mis decisiones se han tomado de otra manera, porque se han querido tomar o porque es más morboso pensar que hay algo raro detrás, ¿sabes? O sea, al final, cuando uno llega a la tercera estrella Michelin, yo llevo 25 años en la alta cocina y percibo que necesito hacer otras cosas en mi vida, ¿sabes? O sea, al final, eh, no sé, me veo a la lejanía 15 años más con 3 estrellas Michelin, haciendo un menú cada año diferente y tal. No sé, veo que me dejo, o tengo la sensación de que me dejo muchas cosas por hacer por el camino. Me apetece crear marcas, me apetece hacer otras cosas, me apetece acercarme a mucho más público, me apetece hacer algo totalmente diferente a lo que había hecho durante 20 años, 25. O sea, entonces, claro, cuando llegas a la tercera estrella Michelin, decides dejarlo por eso. ¿Que es importante? Es vital en mi vida. O sea, quiero decir, yo deseaba, como cualquier otro, evidentemente, tener 3 estrellas, ¿no? O sea, he tenido la suerte de cuando me llegó la primera no la esperaba. O sea, por lo tanto, era un poco como, vaya, o sea, decir, o sea, qué es esto, ¿no? Era la única que había en Andalucía en aquel momento. O sea, ni de lejos se hacía todo lo que se hace ahora, ¿no? Todo ese, no quiero llamarlo parafernalia, ¿no? Pero Sí, o sí. sea, todas estas galas, todo lo que hay alrededor, cuando a mí me dio la primera estrella en el año 2000, imagínate, o sea, me enteré porque me llamó un cliente que lo había Uf. leído en La Vanguardia, o sea, que lo sacaban en una cosita así, O sea, o sea, de ni te pequeñita. avisaron ni siquiera. No, 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 claro, no era como ahora, ¿sabes? Decir, o sea, ahora es otra cosa, probablemente con tintes más comerciales, que es lógico, oye, cualquiera, o sea, Obvio. estamos aquí hablando de empresa porque Sí, la sí, guía sí, no sí. puede serlo tampoco, ¿no? O Obvio. sea, oye, cada uno elige su camino, ¿no? Pero ahora, evidentemente, tiene una importancia y se hacen las cosas de una manera muy diferente cuando me dio la primera. Cuando me dio la segunda, ya sí estaba un poco agobiado, ¿no? Porque era un poco la sensación como ya me la merezco hace años, porque no me la han dado, ¿no? O sea, tardamos mucho tiempo. O sea, me bajé de Ronda a Marbella y allí estuvo un tiempo para que me dieran la segunda, ¿no? Entonces no la disfruté ya tanto como la primera, ¿no? O sea, la primera era como una sorpresa que no buscaba, la segunda ya la buscaba y fue un alivio más que cualquier otra cosa, ¿no? Cuando llegó la tercera, me pasó exactamente igual, porque yo en mi interior ya llevaba 2, 3 años pensando lo que iba a hacer. ¿Sabes? Oye, pensando que, no sé, se me agotaba el tiempo en la alta cocina, que, no sé, tenía mucho más tiempo para hacer otro tipo de cosas, es lo que sentía. Entonces, cuando llegó a tercera fue otro alivio, por lo tanto no fue tampoco. Pero fue un alivio en el sentido de, oye, ya tengo 3 estrellas, he llegado a lo máximo, ahora sí puedo cumplir otros sueños que probablemente nunca sabré si me hubiera ido antes o no, ¿no? Porque irme con dos me hubiera parecido que no era lo suyo ni lo lógico, ¿no? Pero sí, para mí, o sea, no podía hacer lo que estoy haciendo ahora si no hubiera conseguido la tercera. Por lo tanto, para mí también es vital. Que no me obsesiona como a mucha otra gente, pues probablemente, pero que evidentemente, no sé, ahora tenemos el Mock Room en Dubái que me gustaría que me dieran, pues sí, también es evidente. O sea, y es evidente que soy tremendamente feliz de haberme ido, vuelto y que en 6 meses me hayan dado dos en el Smoke Room Madrid, ¿no? O sea, por lo tanto, o sea, yo no tengo absolutamente nada en contra de la estrella y además tengo un equipo ahora también que era lo que quería, que la gente no percibiera que tú tienes que estar en el restaurante, que estás un poco en esa jaula de oro, que tienes que estar allí cada día y que todo el mundo va allí para verte y para hacerse una foto contigo, ¿no? O sea, ahora tengo un equipo destinado básicamente solo para la alta cocina, que lo llama Masi, un chico italiano además, y ellos se encargan del Smoke Room Madrid, del Smoke Room Dubai, del próximo Smoke Room en Miami y seguiremos haciendo alta cocina en dosis pequeñitas porque evidentemente me gusta y ha sido mi vida, pero no lo es todo. O sea, es lo que Ujú. un poco. Hablando del no lo es todo, ¿cómo diferenciarías, no? Alta cocina, cocina más casual, el volumen, la exclusividad, ¿qué te mueve más? Y entiendo que, por lo que mencionabas antes, hay un punto medio Yo, que yo, estás intentando abarcar, yo pero... intento darle sentido a todo lo que hago, ¿no? O sea, quiero decir, si un día decidirme en la alta cocina, también tenía esa percepción de que ese tipo de restaurante de alta cocina que yo tenía, en el cual llegaba verano y Marbella se llenaba y tenía que dar 80 100 personas cada día, no era verdaderamente lo que sentía, ¿no? Como algo tremendamente exclusivo y diferente, ¿no? Por lo tanto, pensaba que un restaurante de alta cocina puro y duro tenía que ser algo más que se asemejara más a Japón, ¿no? A todo lo que es
la cocina en Japón buscando esa mega perfección tanto en el producto como en la ejecución, como en toda la experiencia que pasa. De ahí que Smoke solo tenga 14 sillas, ¿no? Para mí eso es... Para mí, insisto, porque es que luego también muchas veces cuando hablo, en muchas ocasiones se me confunde de que parece que hablo de lo que todos deberían hacer. O sea, yo hablo que para mí debería ser, ¿no? Entonces, es una cuestión también de relación calidad-precio y experiencia, evidentemente, ¿no? Si tú tienes un camarero por cada 4 personas, evidentemente, no es lo mismo que tener un camarero por cada 20. O sea, al final un poco es donde están las diferencias entre un restaurante más casual y un restaurante de alta cocina. También te digo que hay restaurantes casual nuestros de 50, 60, 70 euros que haces platos que retocarías ligeramente y podías estar en un 2, 3 estrellas Michelin tranquilamente. Pero está en otro contexto. O sea, decir, o a lo mejor no es la misma gamba exactamente la que estás utilizando en el de 50 euros que en el de 200, ¿no? O sea, al final eso es una cuestión de lógica y de números, ¿no? En el fondo, ¿no? Totalmente. Y hay una parte tuya, por curiosidad, llamémoslo activista, que igual es una palabra muy, muy grande para ello, pero hay una parte activista en donde intentas democratizar la alta cocina para que tengas acceso, para que más personas, cientos de miles, potencialmente millones, lo bueno, degusten. no me siento la Greta de la gastronomía, ¿sabes lo que decir? O sea, realmente. Pero bueno, es indudablemente por la cantidad de cosas que me pasan también un poco alrededor y me preguntan como esa, sí creo que hacemos algo diferente, pero no tiene por qué ser lo verdadero. O sea, te decía, es nuestra verdad. O sea, no es la verdad, es la enfrente. O sea, hay gente que prefiere tener solo un restaurante, 50 personas, y su máxima es llegar a las 3 estrellas Michelin. Oye, pues chapó. O sea, es que cada uno tiene que buscar su Los felicidad. objetivos, obvio. O sea, lo que nosotros hemos hecho no tiene por qué ser seguido por absolutamente nadie. O sea, lo hemos hecho nosotros porque es lo que a mí personalmente me llena más y porque era lo que sentía que tenía que hacer, ¿no? Pero no lo hago con la bandera de seguirme porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque nada, lo que tienes que hacer es lo que tú verdaderamente pienses que te hace feliz, o sea, sin más, ¿no? Una parte intuitiva. Volviendo, bueno, lo has mencionado, soltado antes, ¿no? Que has colaborado con multinacionales, en este caso McDonald's. También has dicho que no eras actor, pero yo te he visto actuando en una pieza de contenido. Pero la pregunta es la razón principal por la que colaboras con una marca tan grande como... Soy súper fan de McDonald's. O sea, yo tremendamente soy fan de McDonald's, pero es que además de eso es... Mi yo hace 8 años ve que una compañía como McDonald's, o sea, que está en el mundo entero, que vaya absolutamente donde vayas hay una M. O sea, estos tíos que dan de comer a tantos millones de personas en el mundo al día, o sea, que dan de comer a medio millón de personas en España al día, que se fijen en ti. O sea, ya, partiendo de esa base, me parece una pasada. O sea cualquier compañía así, o sea, para mí es admirable lo que hace Zara, por ejemplo. O sea, una compañía española que vaya donde vaya, no sé, te vas a Osaka, que estuve cocinando una vez y me encontré allí no sé cuántos Zara había, ¿saben? Cada esquina en los mejores sitios. Te vas a Nueva York, o sea, los sitios donde abrimos nosotros, que nos parece, joder, podía abrir un restaurante en Londres o en Nueva York, ¿no? Te parece alucinante y te vas a la Quinta Avenida y te encuentras un mega Zara increíble, ¿no? Y evidentemente McDonald's por todos lados, ¿no? Eso es lo primero que me llama la atención. O sea, para mí, por lo pronto, tienen el respeto de haber creado lo que han creado. No sé si has visto la película de Founder. Sí, la Founder. Pero es tremendamente interesante, ¿no? O sea, ver de dónde nace todo. O sea, que ya de por sí una compañía así se fije en mí, me parece alucinante. Luego intento añadir todo lo que es mi filosofía en el sentido de qué podemos hacer. Claro, si McDonald's me contrata a mí, evidentemente me paga, que eso también, claro, la gente piensa que solo lo haces por dinero, o sea, es decir, no es una cuestión de solo por dinero. No debería decirlo, pero al final lo haría gratis. No debería decirlo porque al final, evidentemente, tienes un contrato también, ¿no? Sí. Pero es cierto de que al final, o sea, lo hago encantado la vida, disfruto muchísimo. O sea, no es una cuestión de que, o sea, lo voy a hacer porque me pagan y a ver si pasa incluso desapercibido, ¿sabes? Que es un poco la visión que muchos otros cocineros podrían tener, ¿no? O sea, yo en mi caso lo hago todo lo contrario, o sea, intento meter mi impronta, es decir, vale, voy a intentar hacer la mejor hamburguesa que se puede hacer en McDonald's al mejor precio. O sea, quiero decir, eso me parece alucinante. Y luego McDonald's me enseñó muchas cosas hace 8 años, ¿no? O sea, yo siempre cuento una que
que me gusta, ¿no? Y que me parece un poco, no te voy a decir que me cambiara toda mi visión, pero parte de la visión de lo que me gustaría hacer sí, ¿no? O sea, nosotros teníamos Vivo en Marbella en aquel momento, solo teníamos Vivo y Dani García Restaurante. En Vivo recuerdo que hace 8 años dábamos de comer como unas 125.000 personas al año. A mí me pareció una pasada, pero bueno, eran 125.000 personas al año. McDonald's vino, hicimos la hamburguesa de Vivo, que fue mi verdaderamente entrada a McDonald's, y claro, durante 3 meses vendían 50.000 al día de mi hamburguesa, ¿no? Entonces, si piensas fríamente, dices tú, o sea, claro, en 3 días McDonald's ha llegado a la misma cantidad de gente que yo llego en un año entero. O sea, quiero decir, hay algo que hago mal, o sea, te decir, o sea, o hay algo diferente que no estoy pillando, o hay algo que tengo que aprender de, ¿no? O sea, y a mí, hostia, eso me fascina. Lo que pasa es que hay que saber perfectamente diferenciar, que es lo que yo creo que mucha gente no lo entiende, ¿no? Sobre todo un poco en nuestra profesión, ¿no? En lo que te vas a encontrar de Dani García en McDonald's por 9 euros, de lo que te vas a encontrar de Dani García por 300. O sea, quiero decir, o sea, ahí es donde verdaderamente un poco está el saber entender todo lo que hacemos, ¿no? O sea, y la verdad que lo hago tremendamente a gusto. O sea, y como te digo, al final soy súper fan de McDonald's y disfruto muchísimo trabajando con ellos, ¿no? Yo creo que un acierto y largoplacista también. Yo la primera imagen que vi de Dani García fue cuando era un chaval, tendría 17, 16 años, con el lanzamiento de McDonald's. Y por eso ya cuando me hago mayor y tengo mi poder adquisitivo, voy a Vivo, porque ya te reconozco como figura. O sea que... Lo que acabas de comentar es lo que verdaderamente para nosotros tiene coherencia. O sea, quiero decir, o sea, al final no todo el mundo tiene dinero para ir a Vivo, no todo el mundo tiene dinero para ir a Lobito, a Leña o a Smoke Room, ¿no? O sea, a mí me encantaría llegar al máximo público posible, evidentemente con una relación calidad-precio, que es lo que vas a recibir. Lo que intento es que esa relación calidad-precio sea la mejor posible, ¿no? O sea, que hubiera cientos de miles de personas que probaran la hamburguesa de Vivo en McDonald's, evidentemente no iba a ser exactamente la misma de Vivo, es que la misma de Vivo costaba el doble o el triple, te diría, casi, prácticamente, ¿no? O sea, por lo tanto, un poco ahí es donde la gente debe entenderlo. Y luego la coherencia del mensaje donde ya se empieza a cocinar, nunca mejor dicho, el hecho de que yo algún día me voy a dedicar a eso. O sea, decir, o sea, oye, al final, algún día voy a bajar a intentar dar de comer al máximo público posible. O sea, no siempre va a ser dar de comer. Pues imagínate, si Vivo era 125.000 personas, Dani García Restaurante, ponle que diera 30.000, 40.000 personas al año, o sea, aproximadamente, un restaurante de alta cocina. O sea, hostia, al final, no sé, me apetecía llegar mucho más a mucha más gente, ¿no? Obvio. Y ahora mismo, para ti, ¿cuáles son en el momento en el que te encuentras, cuáles son los indicadores de éxito? ¿Es facturación? ¿Es es que la palabra éxito es muy relativa, ¿no? O sea, lo que factura, lo que gana o lo que dejas de ganar, la cantidad de países que está o no. No sé, yo para mí siempre vivo como en la sensación de que no lo estamos haciendo bien. O sea, creo que hay una parte positiva en eso, en esa sensación de que podemos hacerlo mucho mejor. También hay una parte frustrante, evidentemente, ¿no? O sea, que para mí psicológicamente me pesa mucho constantemente, ¿no? Creo que no somos nadie fuera. O sea, quiero decir, es una de las obsesiones que tengo. O sea, dentro del mundo, no sé, si comparas un poco el mundo de la moda, todas esas marcas, ¿no? Como no sé, Vuitton, Dolce Gabbana o Gucci, etcétera, etcétera, no sé, Zegna o cualquier otra, hay ese mismo target dentro de nuestra industria. O sea, que no precisamente es alta cocina, sino todos esos restaurantes como Zuma o como Nobu o como Petit Maison, Cipriani, Colla, ¿no? Todo ese tipo un poco de restaurantes en los cuales a mí me encantaría algún día entrar, ¿no? O sea, ese es mi sueño, por lo tanto, que tengo éxito. Estamos intentando ir de camino al éxito, ¿no? O sea, evidentemente creo además que al final hay un principio, pero nunca debe haber un final, porque el mundo es infinito, ni no vas a tener tiempo nunca de hacer todo lo que te gustaría hacer. Pero que estamos en el camino, ¿no? Que no funcionan las cosas en España, sí. Que me encantaría ser mucho más fuera, también. Que no somos nadie y estamos trabajando en ello. O sea, es que al final, o sea, el éxito me dura. Yo no sé disfrutar del éxito, te lo prometo. O sea, quiero decir, es uno de los graves problemas muchas veces que tengo, ¿no? O sea, cuando al final te dan las 3 estrellas, lo disfruté mucho ese mismo día y al día siguiente. Pero
cuando terminó una fiesta que hicimos, que yo nunca bailo, canto, soy tremendamente tímido, ese día lo hice todo. Cuando terminó, llegué a mi casa, se había fumado. O sea, decir, para mí el éxito es tremendamente efímero porque te quedan tantas cosas por hacer por delante. O sea, que no lo disfruto como tal, que por otro lado es frustrante, ¿eh? Pero claro, es que pienso que no somos nada afuera. O sea, es que hemos triunfado afuera porque tengamos un restaurante en Nueva York. No. Ahora nuestro paso es tener nuestros propios restaurantes fuera para poder manejarlo de la mejor manera posible para poder tener éxito e intentar estar lo más cerca de ese tipo de marcas que te comentaba antes, que son las que a día de hoy me obsesiona. Bueno, me obsesiona, pero sí que es verdad que centro un poco lo que es un poco la inspiración y el objetivo, ¿no? Claro. Pregunta con lo que hablabas, ¿cuáles ves que son las diferencias principales entre montar un restaurante en España, montarlo, ¿no? Estamos hablando ya casi de 3 localizaciones, 3 continentes. Es que no eres nadie. O sea, es que verdaderamente cuando tú llegas a Dubái, por ponerte un ejemplo, que es nuestro primer restaurante propio fuera, eres consciente de que eres un grano en el desierto, nunca mejor dicho. O sea, quiero decir, hay muchos más granos, o sea, decir, y hay gente que está a un nivel tremendamente alto y hoy día competir con ese tipo de restaurante requiere muchísimas cosas. O sea, no requiere solo de talento, de esfuerzo y de trabajo, requiere también de dinero. O sea, quiero decir, o sea, al final ese tipo de restaurante que cuestan entre 8 y 10, 12 millones de euros montar. O sea, quiero decir, o sea, necesita. Yo ahora lo comparo mucho con el fútbol cuando me preguntan, ¿no? O sea, ¿qué tal Dubái? Pues no sé, imagínate. Tienes que competir contra el City, el Madrid, el otro, el tío de la moto, ¿no? O sea, quiero decir, al final es tremendamente complicado. No solo vale con que tú digas, o sea, es que yo tengo 3 estrellas y yo soy tal y yo soy cual y en mi país soy la hostia. O sea, fuera tienes que ir pensando que no eres nadie porque no lo eres y luego tienes que competir con una serie de gente que a lo mejor no tiene más talento que tú, pero que ha sabido dar en la tecla antes que tú. O sea, y hay que respetar también a esa gente, ¿no? Porque yo creo que muchas veces desde la alta cocina nunca se ha respetado a ese tipo de marcas que están en el mundo entero y que dan de comer a gente, o sea, como Nobu, por ejemplo. O sea, me parece absolutamente bestial, o como Zuma, ¿no? O sea, son marcas de quitarse el sombrero, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Hay alguna, o sea, en el mundo, por ejemplo, de los emprendedores, de empresas tecnológicas, está Silicon Valley, que es una pequeña ciudad, Palo Alto, en California, que es como la meca, entonces van todos ahí. En el mundo de la cocina hay algo similar, parecía, hay una localización, hablabas antes de Nueva York, a lo mejor. Fíjate que me gusta tanto que sube en Silicon Valley. Ah, sí. Sí, subimos en Facebook. Y bueno, había un chico español allí, que además era uno de los top, que nos estuvo enseñando todo. Flipé, o sea, quiero decir, o sea, no he visto una cosa más guapa en mi vida que eso. Luego subimos en San Francisco en Twitter, también ex Twitter, ahora, eso hace como, no sé, 6 años o 7, y cuando salí allí salí obsesionado con la parte un poco más, sobre todo un poco de data, que hoy día también me sigue obsesionando y que me encanta, ¿sabes? Me encanta tener todos los números posibles del restaurante para la hora de tomar cualquier decisión, ¿no? Y la verdad que Silicon Valley me pareció un sitio tremendamente inspiracional. Evidentemente nuestra profesión no tiene esa cantidad de dinero para gastar en las formas que tienen de hacer cualquier cosa, ¿no? Sobre todo su I+D, ¿no? O sea, que tienen gente, equipo, acciones. No sé, es una. Yo salí allí tremendamente loco. O sea, volví a Marbella, recuerdo, y pensé, digo, vamos a dividir la compañía en líquidos y en sólidos. O sea, digo, ¿y qué es eso? No, o sea, pues vamos a dividirla así porque verdaderamente pienso de que hay una parte financiera pura y dura que es muy sólida, ¿sabes? O sea, que al final es una caja de Excel y punto. Pero hay una parte que tiene que ser un poco la que marque el camino a nivel conceptual y filosófico, ¿no? ¿Cómo hacer para que esos dos mundos convivan en nuestro mundo también, ¿no? Bueno, yo tenía claro, la verdad que no me entendió nadie, pero, pero un poco por lo menos en su momento, como te digo, vine obsesionado al Silicon Valley, ¿no? Pero no hay una ciudad o una zona. Sí que hay una serie de restaurantes que hoy día están por el mundo que sí que son un poco esa inspiración, ¿no? Que es un poco el grupo que te he dicho antes, ¿no? Amazónico, por ejemplo, ¿no? Que no hemos hablado. O sea, quiero decir, no se le da la importancia en España que se debe dar a Amazónico, ¿no? A lo que ha hecho Sandro me parece
alucinante, ¿sabes? O sea, nadie percibe, nadie se da cuenta de que al final, por muchos grandes cocineros que haya en ese país, en teoría, el que verdaderamente ha sido capaz de hacer algo y de ser algo importante en el mundo de la restauración es Sandro. O sea, al final vas a Dubái, es un restaurantazo increíble. Vas a Berkeley Street en Londres, probablemente una de las mejores calles, donde a mí yo soñaría con tener un restaurante allí, ¿sabes lo que te digo? O sea, y eres allí y lleno, ¿no? O sea, hay ese tipo de series de marcas que verdaderamente crean un antes y un después, ¿no? Y la más cercana, que mira, no la he mencionado antes y que se lo merece sin duda, es Amazónico, ¿no? Totalmente. Bueno, me encanta esta pregunta, la estaba esperando y es el momento perfecto. ¿Cuáles crees que has mencionado también la película de Founder, que es de la vida del fundador de McDonald's, etc.? Ahora mencionamos Silicon Valley. ¿Cuáles crees que son las principales similitudes que tú has podido atraer de la cocina al mundo empresarial? O sea, hay cosas que comparten, imagino, no sé, el orden, los procesos. Yo creo que es precisamente lo contrario, ¿no? O sea, es del mundo empresarial a la cocina. O sea, Wow. hay una parte de I+D, de creatividad conceptual, llamémosla como queramos, que es una parte de trabajo puro y duro que debes de intentar dejar libertad a tus sueños y a tus pensamientos. Pero luego en esa pirámide que yo siempre digo, o sea, quiero decir, la parte alta está un poco esa parte más de creatividad, conceptual y tal y cual, y la parte baja está el mundo de los quick service, ¿no? O sea, que es el mundo del fast food. O sea, el orden y la manera en la que tienen de trabajar ese tipo de multinacionales es alucinante. O sea, quiero decir, trazabilidad de productos, un montón de cosas. Entonces, yo siempre digo que lo ideal siempre es coger la base de la pirámide y la punta de la pirámide y llevarla en el medio. Lo que pasa es que tienes que ser tremendamente cabal. O sea, quiero decir, tienes que tener un equilibrio alucinante en encajar absolutamente todas las piezas de la lógica y del sentido común, ¿no? En el cual haya creatividad, puedas comprar un tipo de vajilla chulísima, puedes tener un restaurante chulísimo, pues puedas cobrar un precio lo más asequible posible y tener absolutamente todo el orden de lo que entra y lo que sale, ¿no? O sea, ese es nuestro objetivo realmente, ¿no? Y ahí es donde un poco por lo tanto te digo que es más para mí, o sea, es la parte empresarial lo que hace, porque lo otro ya los hace yo, o sea, te decía, o sea, al final, o sea, soñar y crear conceptos sin pensar en un precio que sea rentable, eso, joder, no es que sea una quimera, que sería, vaya, ¿sabes? Pero no es realista, ¿no? Al final no es sostenible durante mucho tiempo, ¿no? Total. ¿Y qué cualidades crees que debería de poseer todo emprendedor de éxito? ¿Y qué cualidades crees que debería de poseer todo cocinero de éxito? Si son diferentes o son iguales o... Es que hay una que es fundamental en todo, que es el sentido común. O sea, yo sé que luego, ¿no? Está la típica frase, ¿no? De que es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero el sentido común, te prometo que esto es algo que no tiene mucha gente. O sea, y eso es lo que verdaderamente hay que tener para tener éxito en el mundo empresarial, seas cocinero o seas empresario. O sea, es sentido común. Ok. ¿Y ese sentido común cómo se puede entrenar o es algo que se nace? Yo creo que hay una parte del sentido común que es innato, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, al final yo creo que al sentido común le tienes que quitar el ego. Eso es fundamental, ¿sabes? O sea, y luego tienes que quitarle un poco esa capacidad que tenemos rápidamente de confundir el deseo con la realidad, ¿sabes? O sea, yo creo que esas dos cosas, o sea, si las quitas, están mucho más cerca del sentido común que de tener ego y de confundir el deseo con la realidad, ¿no? O sea, quiero decir, al final, o sea, tienes que ser muy frío, tienes que ser muy autocrítico, tienes que tener las cosas tremendamente claras y luego no siempre hacer lo que te soñaría hacer sí o sí, si no tiene, bueno, pues sentido. Ok. ¿Cuál crees que es la parte más difícil de ser empresario y cuál es tu parte favorita de ser empresario? Y Bueno, también como chef o cocinero, también extrapolable a la profesión. Hay una parte, bueno, difícil de ser cocinero o de ser, al final estás tremendamente expuesto diariamente. O sea, quiero decir, no solo tienes 1.200 empleados, tienes miles de personas que comen en tu restaurante cada día y que opinan. Porque hoy día opina absolutamente todo el mundo. Oye, que viene y paga y está en su derecho de opinar, ¿no? Pero verdaderamente estás tremendamente expuesto a la crítica de cualquiera. Que yo acepto absolutamente todo, o sea, decir, o sea, absolutamente todo. Esa yo creo que es un poco la parte que uno que tienes que saber
no eliminar, ¿no? Sino saber leer, sobre todo un poco la parte constructiva, porque todo el mundo tiene algo que aportar. Y en muchas ocasiones, aunque te esté doliendo, oye, hay veces que tienes razón, por no decir de muchas, ¿sabes? Y aprendes. Y sabes un poco, pero exactamente, tienes que tener un poco también ese equilibrio psicológico de que no te mate tampoco, ¿sabes decir? Porque hay mucha gente que se enfada tremendamente muchísimo cuando lo critican, ¿no? Totalmente. Ahora entrando, ¿cómo ves, si nos puedes contar proyectos de futuro, próximos retos y, bueno... Bueno, internacional, o sea, quiero decir, o sea, un poco esa parte que ahora buscamos, que hemos empezado en Dubái, que seguimos en Miami, con otro restaurante propio, en un sitio, en el caso de Miami, que es 10 de localización, en Brickell, en una esquina absolutamente genial, y donde vamos a darlo absolutamente todo, por verdaderamente un poco poner esa... Claro, no sé, es que hay gente que viaja por el mundo que siempre va un poco a los mismos restaurantes, ¿no? O sea, a mí me encantaría que nos reconocieran en ese sentido, ¿no? Cuando tú dices, oye, que viajo por el mundo a una ciudad importante, quiero comer en un japonés chulo, ¿sabes? ¿Qué vas? O Azuma Nobu, ¿sabes? Seguro, ¿no? Todo el mundo lo tiene en la cabeza en ese sentido. Pues cuando, en el caso, hemos elegido Leña, porque creemos que es, sin duda, el concepto que más posibilidades tiene de triunfar fuera. Y bueno, esperemos que verdaderamente seamos capaces de que dentro de unos años, o el año que viene, o en 2, mientras antes mejor, evidentemente, me puedo sentar aquí contigo y decirte, mira, hemos triunfado en Leña Miami, estamos con el local en Londres también. Es nuestro objetivo realmente, el local de Londres, el de Miami, en Nueva York y en Dubái, y todos son leña con smoke dentro. Y la verdad que es un poco el objetivo ahora, aparte de, evidentemente, no quiero olvidarme tampoco lo que hacemos aquí, porque hacemos muchas cosas, evolucionar a mejor lo que hacemos aquí, porque cada vez hay más competencia, hay más sitios, hay más gente y, hostia, no podemos perder para nada de vista lo que hacemos aquí también, ¿no? Oye, y un creativo como tú debe de tener algún sueño alocado largoplacista. ¿Cuál dirías que es tu sueño por más de eso? Yo que sé, un restaurante en la luna o no sé, hay algo que... Siempre he dicho que quería hacer una hamburguesería, ¿sabes? O sea, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero también he dicho... A nivel franquicia global, multinacional. Sí, pero también he dicho que el día que lo haga será porque sea ya lo último que vaya a hacer. Por lo tanto, si no soy capaz de funcionar en el extranjero con lo que te estoy diciendo y de manera internacional, pues probablemente no lo haga, pero si lo haga será porque todo ha ido bien y será lo último que haga y me retire. Bueno, ¿cuál es tu... Por ir terminando ya, queda una pregunta y luego unas preguntas rápidas muy express. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso en esta... Pues mira, el día de las 3 estrellas Michelin, ¿sabes? A pesar de lo que mucha gente cree, ¿sabes? Pero verdaderamente ha sido lo más importante de mi vida, sin duda. Nice. Preguntas rápidas, un poco típicas y te las habrán hecho, pero bueno, ¿restaurante favorito? Es que hay muchísimos, ¿no? O sea, es injusto teniendo tantos amigos dentro de decir uno, ¿no? Pero bueno, hablemos de la importancia que tuvo el Bulli, ¿no? O sea, que el Bulli, ¿no? Ahora que parece que va a hacer alguna cosa más también, etcétera, etcétera. O sea, nice, hypeando ahí. Restaurante favorito que se pueda comer por menos de 20 euros. McDonald's, ¿no? Nice. Por menos de 10, casi. Celebridades, famosos, iconos que hayan acudido a tu restaurante y si tienes alguna anécdota. Tengo positivas y negativas. O sea, tengo una negativa de Bon Jovi que no se me olvidará nunca, hace muchísimos años, la verdad. Negativa no en el sentido que no le gustara ni nada, sino que fue un poco bastante borde. Un día te la cuento entera, ¿sabes? Es muy larga. Pero bueno, o sea, con Bon Jovi y positiva, no sé, he tenido la suerte de comer, no sé, te diría ir a cocinar a la casa de Julio Iglesias, que no me gusta mucho decirlo, pero la verdad que yo creo que es a nivel profesional también de las cosas más bonitas que me ha podido pasar, charlar con él tranquilamente. Espectacular. Esta ya me la sé, o creo que me la sé, plato favorito. Bueno, siempre digo la gamba al ajillo, ¿no? Pero es que es verdad, ¿no? O sea, no hay cosa más buena y sencilla que un poquito de aceite de oliva, una guindilla, ajo y gamba buena de Málaga, o sea, digo, para ser feliz, ¿eh? Si pudieses cenar con cualquier persona del mundo, vivo o muerta, ¿quién sería y por qué? O sea, me da una tremenda curiosidad de conocer a Mancio Ortega, la verdad, ¿sabes decir? Pero un poco por lo que te decía antes, ¿no? O sea, me parece alucinante viajar por el mundo constantemente. La suerte que tengo de viajar y siempre me lo encuentro.
no a él, ¿no? Pero me encuentro su impronta, su firma y su magia, ¿no? O sea, vaya donde vaya, ¿no? Por lo tanto, no sé, siempre he dicho que me parecería... O sea, que 10 minutos de charla con esta persona me parecería alucinante. Total. No, y figura enigmática, no tiene ni una entrevista publicada. Claro, me parece probablemente esa parte también, ¿no? Esa aureola, ¿no? También un poco de no haberlo escuchado nunca, ¿no? Tampoco hablar un poco sobre el qué y el cómo, ¿no? O sea, me fliparía, la verdad. Qué nice. Y ya por finalizar, si pudieses decirle una cosa, puede ser una frase, un speech o una palabra incluso a todas las personas del planeta. Imagínate que te están escuchando las 8.000 millones de personas. ¿Qué les dirías? No te fíes de nadie, ¿no? Bueno, o sea, hay millones de cosas que decir, ¿no? Pero bueno, no, una de ellas es al final, cree en ti y no te fíes de los demás, sí, la verdad. Silencio absoluto. A veces sí, tanto lo bueno como lo malo. Tanto lo bueno como lo malo, total. Oye, Dani, 1.000 millones de gracias. Muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido, yo creo que espectacular y un placer que nos hayas regalado este bonito y precioso valor y tiempo. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Club del 1%. Hasta luego.